este momento está en sintonía. Quiero agradecerle, pastor, qué honor, qué privilegio contar con su presencia en el culto en esta noche. Que el Señor lo continúe bendiciendo grandemente y prospere en la comunidad donde el Señor lo ha puesto. Alejandra, el Señor te bendiga. Noemi, el Señor te bendiga. Yamilet, a la familia de mi esposa, que tengo entendido algunos están viendo en este momento, a mi familia. Gloria a Dios, poder ser ese testimonio para que ustedes escuchen lo que es la palabra del Señor. Bueno, como les venía contando, nosotros estamos manejando este tema, ¿no? Edifiquemos sobre cimientos firmes. Y hoy vamos a continuar con el tema. Hace 8 días vimos todo lo que son esas características o esos principios valiosos con los que reconocemos a Dios. Y esta noche vamos a hablar, vamos a ver de la creación de Dios. ¿Listo? Pero vamos a ver lo que Dios creó antes de la misma creación. Vamos a completar con un material que es la esfera espiritual de la creación de Dios. ¿Qué creó Dios antes de crear este mundo que conocemos? ¿Qué creó Dios antes de eso? Y la respuesta es sencilla. Dios, antes de crearnos a nosotros, antes de crear la tierra, antes de organizarla, porque la descripción que la palabra hace es que estaba desordenada y vacía, antes de todo eso, el Señor, Dios, creó lo que son los seres espirituales, la esfera espiritual. ¿Listo? ¿Cómo así? Sí, creó los ángeles. ¿Listo? Los ángeles son antes de la creación del mundo. Dios creó muchos seres celestiales. Dios los creó para sí mismos. Dios ama mucho a estos seres y ellos estaban en el cielo delante de su presencia. Dios los hizo, como les estaba diciendo, para sí mismo. Ellos adoraban y adoran al Señor, adoran a Dios y le sirven. Ellos se llaman ángeles. La palabra ángel quiere decir mensajero. Eso quiere decir la palabra ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero. Un ángel es aquel que lleva el mensaje del Señor. Por eso el Señor en Apocalipsis menciona que los mensajeros del Señor se está refiriendo a los ángeles. Listo, vamos a leer el Salmo 103. Salmo 103 de los versículos, el versículo del 19 al 22. Salmo 103 de los versículos 19 al 22, y dice así: El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Bueno, hermosa palabra, ¿no? Y es una invitación. Ustedes pudieron escuchar todo el Salmo como tal, es una invitación que está haciendo el Señor para que nosotros ejerzamos la alabanza al Señor. Pero si ustedes prestaron atención a lo que está sucediendo en esta lectura, el Señor no se está quedando únicamente con hablarle a nosotros como su creación, sino que el salmista dice que es toda la creación, y cuando el salmista habla de toda la creación incluye a los ángeles y los describe como los paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato, como sus ayudantes, como sus trabajadores, que son los que llevan a cabo sus órdenes en el cielo. Dice que alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Esa es la característica de los ángeles. Los ángeles son aquellos ayudantes, repito, que realizan, que obedecen el mandato de Dios. Ellos alaban y ellos son su ejército, son quienes cumplen su voluntad y son por medio de quienes el Señor se manifestó, se manifiesta y se seguirá manifestando para hablar con nosotros, con su creación. Esa es la primera característica. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar. En este versículo, los ángeles que se muestran en este versículo tienen varios propósitos, como ya les estaba explicando, y esos propósitos divinos en relación con los ángeles
los cuales existen para servir a Dios de 5 maneras distintas. La primera forma es para bendecir a Jehová, o sea que ellos realizan, los ángeles realizan el servicio de adoración a Dios. ¿Listo? Algo que nosotros debemos imitar, algo que nosotros debemos seguir, algo de lo cual nosotros debemos también copiar. Ellos ejecutan las palabras en las actividades terrenales que el Señor manda para su pueblo, para su comunidad, para obedecer la voz de la palabra divina, tal y como es anunciada a través de los santos, de los profetas acá en la tierra. Otro de los puntos es que ellos están para ministrar en lugar de Dios cuando se trata de encontrarse con el ser humano. Cuando encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Abraham se encontró con estos 3 hombres a los cuales alabó y adoró, cuando María recibe la visita del ángel que le anuncia que va a estar embarazada. ¿Listo? Eso quiere decir que ellos también se encargan de ministrar, de dar esa información en lugar de Dios y para realizar la voluntad divina, ya que ellos están bajo la dirección de Dios. ¿Listo? Ellos están bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Esas son las 5 características que en esa lectura que acabamos de hacer en particular, el Señor nos está hablando y nos está diciendo del trabajo que deben realizar los ángeles de Dios. Pero cuando intentamos contar, medir o calcular la cantidad de ángeles, pues vamos a quedar en las mismas, vamos a quedar en 0, porque la cantidad de ángeles que existen es grandísima, es inmensa. ¿Listo? No se pueden contar, hay tantos ángeles que contarlos literalmente es imposible. En el principio, cuando ellos fueron creados, todos andaban bien. En el principio, cuando los ángeles fueron creados, ellos hacían cosas buenas. Una de las principales características que nos describe la palabra de ellos es que todos eran hermosos. ¿Listo? Así, hagan de cuenta, como los que son hermosos. ¿Listo? De eso nos habla el Señor. Pero los ángeles, un ángel es un ser espiritual, es un ser viviente que no se puede ver con los ojos humanos. Esa es otra de las características que tienen los ángeles en lo que nos muestran los escrituros. Ellos no tienen cuerpo como tal, ellos no tienen cuerpo como nosotros los seres humanos. Sin embargo, ellos lo que tienen es un cuerpo espiritual. Sin embargo, aunque no tienen ese cuerpo físico como nosotros, ellos pueden tener manifestaciones y pueden aparecer con forma de hombres a nosotros, a la humanidad. Esa es una de las características que tiene y puede llegar a tener y poseer los ángeles. ¿Listo? Entonces estamos claros. Los ángeles son seres de luz, son seres espirituales. Son seres vivientes que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos. Entendemos de esta manera que ellos no tienen un cuerpo como el nuestro, un cuerpo humano, que ellos tienen un cuerpo espiritual, y aclaramos que aunque nosotros no les veamos, ellos a veces pueden manifestarse o aparecer con forma de hombres. Repito, dentro del Antiguo Testamento vemos muchas manifestaciones de los ángeles a los hombres, y dentro del Nuevo Testamento podría mencionar en este momento, por ejemplo, la manifestación cuando el Señor asciende al cielo, que dice que son unos ángeles quienes les dicen que por qué se quedan ahí mirando, que ese Jesús a quien ven que está partiendo, de esa manera volverá y se manifestará a nosotros, a los hombres. Listo, ahí empezamos a mirar esas características puntuales que tienen los ángeles para manifestarse a nosotros, a la tierra. Pero hay un ángel que sembró el desorden. Listo, hay un ángel que sembró la discordia. Ese ángel, nosotros en su origen se le conocía con el nombre de Lucifer. Lucifer era un ángel y él era una de las criaturas más hermosas que Dios había hecho. De hecho, su nombre quiere decir lucero, visto por su brillo, por lo hermoso, por la manera en la que llamaba la atención. Como les digo, era una de las criaturas más hermosas que había hecho el Señor, y él alababa en la misma presencia de Dios, y
tenía la ventaja de disfrutar de su bondad y su amor allí, de cerquita, en vivo y en directo. Pero tal como lo describe la palabra, él dejó que en su corazón se sembrara el orgullo. Y cuando se siembra el orgullo, por esta razón, tal vez, aunque él anduvo bien durante algún tiempo, después se puso a pensar en lo hermoso que era, en las características que lo hacían distinto y mejor, en la cercanía que tenía de Dios, en el poder que tenía y en tal vez el mucho conocimiento que podía haber llegado a tener hasta ese momento. Y este ser, que en su principio era un ser hermoso, un ser bello, un ser que llamaba la atención, que alababa al Señor en su presencia, se llenó de orgullo y comenzó a creer que él vivía por su propio poder y que era bueno. ¿Listo? Y quiso tomar el lugar de Dios mismo. Y de esta manera manifestó que el orgullo entra en su corazón y ese orgullo le permitió a él olvidarse realmente de quién lo había creado. ¿Listo? Esa es una de las características. Entonces, entendemos que Lucifer en algún momento, antes de la creación de nosotros, de esta eternidad, esta carnalidad, de esta humanidad, de este mundo, existía una creación anterior a nosotros, que es la creación de los ángeles, seres espirituales que no podemos ver con nuestros propios ojos, que esos ángeles tenían unas labores y unas tareas en específico, y que dentro de esta comunidad de ángeles grandes, fuertes y poderosos, existía un ángel que se llenó de orgullo, que pensó que era mucho más importante o que podía lograr mucho mayores cosas, traicionó a Dios porque él pensó que por su belleza, tal vez él pensó que por su poder, él pensó que por su conocimiento, él pensó que él podía vivir por su propia cuenta y que él era lo suficientemente bueno como para no necesitar de Dios, y llegó al punto de querer tomar el lugar de Dios mismo. Repito, olvidándose de quién lo había creado. ¿Listo? Esa es una de las razones por las cuales nosotros como creyentes debemos tener sumo cuidado y prestar muchísima atención cuando a nuestra mente o a nuestro corazón empieza a llenarse de orgullo y empezamos nosotros a creer o a suponer que porque hemos llegado a alcanzar cierto tipo de logros o cierto tipo de cosas, tal vez podemos llegar a ser más importantes o más valiosos de lo que el Señor, que es quien hace la obra, haya hecho en nuestras vidas. Nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado y prestar muchísima atención para no caer en la misma situación que cayó este ser, que aún continúa creando y sembrando desorden en medio de la tierra. Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28 de los versículos 13 al 15. Ezequiel 28 del 13 al 15 hace una descripción de qué está sucediendo y cómo en medio de aquel pensamiento egoísta, egocéntrico del demonio, el Señor se ve obligado a separarlo de su redil, de su bendición. Dice así, Ezequiel 28, capítulo 28, versículos del 13 al 15, dice así: estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti, el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Bueno, cuando nosotros contextualizamos la lectura de Ezequiel, lo que hablamos de Reel, vemos que Ezequiel está en un momento donde se está refiriendo y unos versículos antes está hablando con un rey. ¿Listo? No, está hablando con un rey que se rebeldiza contra el Señor, y el Señor dice por medio de Ezequiel estas palabras:
Eso dentro del contexto, pero aquí podemos ver que una de las características a las que se refiere es al jardín del Edén. El reino estaba en el jardín del Edén, por lo tanto, aunque Ezequiel está haciendo esa comparación de las características del reinado y las riquezas de este rey, también está aprovechando para llamar la atención a las personas que están escuchando con respecto a todas aquellas personas cuyo orgullo quiere, intenta, pretende rivalizar con el Señor, y lo que viene como consecuencia después de que estas personas creen que tienen poder suficiente para rivalizar con Dios. Y hace una descripción donde dice que estaba vestido con las maravillas, que era hermoso, y llama mucho la atención que dice que desde el día en que fue creado su conducta era irreprochable, pero hay un momento y hay una situación donde dice que hasta que la maldad, halló cabida en ti. De esa manera nosotros podemos interpretarlo con respecto a lo que sucedió con el enemigo. Algunos lectores, algunos estudiosos de la palabra dicen que esto también se refiere a Adán, dicen que esto también se refiere al hombre destituido, pero la verdad es que la mayoría de los teólogos y de los estudiosos de la materia concuerdan en que, aunque está escrito en un contexto donde se refiere, donde se reprende a un rey como tal, el Señor está hablando y se está refiriendo a lo que sucedió con este ángel que venimos describiendo, este ángel que se rebeló contra la obra de Dios. Este ser maravilloso, hermoso, que fue creado para alabar, que adoró, que fue lleno, según la descripción que estamos viendo, de sabiduría, de entendimiento, al cual se le entregó una hermosa responsabilidad como lo es el alabar a Dios. ¿Cómo es posible que uno pueda decir que pasa de Lucifer a Satanás? ¿En qué momento ocurrió? ¿Qué se presentó? ¿Qué sucedió en esa situación para que se dé ese cambio tan abrupto en ese instante? Miren, Dios es santo y Él no permite que ninguna cosa mala esté delante de su presencia. La palabra santo quiere decir apartado del mal. Pero cuando Lucifer pecó, Dios le puso otro nombre. Y el nombre que le puso fue Satanás. Antes era Lucifer. Después de la manifestación de su engreimiento, su pecado, el querer hacer su propia voluntad, el Señor cambia su nombre. Y desde ese entonces, cuando el Señor cambia su nombre de Lucifer a Satanás, ha recibido muchos nombres, como por ejemplo nuestro enemigo, nuestro acusador, el engañador, el mentiroso. ¿Listo? Esos son algunos de los nombres que ha recibido Satanás. El Señor, repito, es santo y Él no permite que ninguna cosa mala esté delante de su presencia. La razón por la cual el Satanás es destituido delante de la presencia del Señor es por eso, porque en el momento, como lo leímos hace un momento, en el instante en que Él permite que en su corazón entre el mal, por eso el Señor no lo permite. Recuerden, insisto, la palabra santo quiere decir apartado del mal, separado del mal. Dios es santo, por lo tanto, Dios no acepta, no tolera que delante de su presencia haya ningún tipo de pecado. El Señor lo aparta, cambia su nombre y lo destituye. Lucifer en su proceso, en su trabajo, en su moda de realizar las cosas y hacer el daño que hizo, Lucifer engaña a un grupo de ángeles. ¿Listo? Mientras estaba en el cielo, Satanás engañó a otros ángeles y ellos se dejaron convencer, fueron convencidos de que deberían dejar a Dios y seguirle a él, seguirle a Satanás. Muchos ángeles le creyeron y lo siguieron. Por eso también Dios a ellos, a Satanás y a su ejército, dice que los arroja también del cielo. Los ángeles que quisieron seguir a Satanás son llamados demonios o malos espíritus. De esa manera se le conoce a esos demonios. Entonces recapitulemos para ir haciendo las cosas en orden y que podamos ir entendiendo el paso a paso del trabajo que el Señor viene haciendo. ¿Listo? El Señor crea, antes de crear la humanidad, antes de crearnos a nosotros, crea un mundo espiritual. Dentro de ese mundo espiritual Él crea unos seres
poderosos, bellos y hermosos para sí mismo, para que le alaben, para que ejerzan funciones dentro del cielo. Dentro de ese grupo de personas, dentro de esa creación divina, espiritual que el Señor hace, hay un ser particular que tiene unas características especiales, que alaba al Señor delante de su presencia, pero dice que dentro de él se siembra la maldad, empieza a tener orgullo, celos, y se pone en contra del Señor al punto de creer que él mismo puede ocupar el lugar de Dios. Dios en ese caso, y de esa manera reprende a Satanás, lo aparta de su presencia, le cambia el nombre de Lucifer, ser de luz, se lo cambia a Satanás, y es expulsado, es sacado de la presencia del Señor, porque él ya no es puro, santo, espiritualmente hablando, porque él permitió que en su corazón habitara la maldad. ¿Listo? Este ser que antes fue de luz, que era bueno, que era perfecto, que dejó que en su corazón se sembrara la maldad, engaña, atrae a otros seres espirituales, ángeles, los convence de que los sigan a él, que se aparten de Dios, que le adoren a él, y consecuencia de esto es que tanto este ser sobrenatural, este ser Satanás, este ángel caído, junto a ese ejército de ángeles, sean destituidos, sean sacados de la presencia del Señor, y ellos, así como a Satanás se le cambió su nombre de Lucifer a Satanás, a estos ángeles, a este ejército, a estos seres espirituales, también se les cambia el nombre y se les empieza a llamar demonios o espíritus malos. Y aquí vemos algo interesante de los ángeles, en esto que estamos mirando, en esto que estamos estudiando, y es que en ese momento nosotros podemos darnos cuenta que al igual que a nosotros, como seres humanos, Dios creó a los ángeles con una voluntad, con la capacidad y la libertad de escoger. ¿Listo? Esa es una de las características importantísimas que nosotros tenemos que analizar y reconocer de Dios. ¿Listo? Y es que Dios, en su manera de manifestar amor y fidelidad a nosotros como su pueblo, nos da la libertad de escoger. Lo hizo con los ángeles, lo hizo con nosotros como su creación. Isaías 14, del 12 al 14, dice lo siguiente: como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Listo? Isaías está también recreando y hablándonos a nosotros en este momento y en la antigüedad como profeta, aquel ser desobediente, y lo está poniendo como un ejemplo ante una población, ante un pueblo, ante unos pueblo que se llamaba escogido por Dios, pero que en ese momento estaba mostrando una rebeldía, que estaban a punto de ser sometidos a la esclavitud por un gobierno ajeno que va a tomar posesión de Palestina y que los va a sacar y que se los va a llevar, y el pueblo no está escuchando lo que Isaías dice. E Isaías recuerda qué pasó con aquel ser que intentó ser más poderoso, que intentó ser más fuerte, que intentó alcanzar una mayor grandeza que Dios, y les recuerda el resultado que ese comportamiento o que esa forma de pensar tiene. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un corazón lindo, un corazón puro, y dejamos que en él entren aspectos que nos van a separar del Señor, pues bueno, el Señor va a separarnos. Y en este momento Isaías utiliza este ejemplo hacia el pueblo de Israel para que no cometan y para que no permanezcan en esa actitud de rebeldía que en ese instante, en ese momento y de esa manera están teniendo para con Dios, su creador. Y Isaías en este momento se está refiriendo puntualmente a la caída de
Lucifer. Recuerden que el nombre de Lucifer es lucero de la mañana, y en Isaías, insisto, en el capítulo 14, versículo 10 dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Estaba en lo más alto, estaba haciendo una tarea que cualquiera de nosotros desearía realizar, como lo es la alabanza a Dios, y es destituido, es sacado, es lanzado por la altivez de su corazón. Dice que en su corazón él decía: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Cómo pudo haber salido si Dios es bueno? Si Dios todo lo que hace es bueno, lo vimos la semana pasada. Entendíamos y estudiábamos dentro de este material que estamos trabajando, que Dios es bueno y todopoderoso. ¿Cómo podemos llegar a entender o a comprender que si Dios todo lo hace bien, cómo es posible que de Dios haya salido algo malo? ¿Cierto? Algunas personas se preguntarán eso. Es más, estoy seguro que a ti como creyente convencido, en algún momento te lo han preguntado. Alejandro Arboleda, por ejemplo, que en este momento registra, que nos está viendo, yo me imagino que en sus procesos, cuando intentó evangelizar, tuvo que haber habido alguien que le lanzó esa pregunta y ese interrogante. Bueno, la misma palabra, el mismo nombre de Dios, la misma característica de Dios nos permiten entenderlo. Uno puede hacerse esa pregunta una y mil veces. Si Dios hace todo bueno, si de Dios salió todo lo bueno, ¿de dónde salió lo malo? ¿De dónde salió el pecado? ¿De dónde salió Satanás? Bueno, parte de esta respuesta está en las mismas características de Dios. Y nosotros entendemos que Dios es amor, ¿cierto? Dios es amor. Primero de Juan, vamos a leer primera de Juan, primera epístola del apóstol San Juan, hace una descripción de lo que es el amor. Hace una descripción de lo que es el amor. La primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Listo? Esa es una de las primeras características por las cuales podemos entender cómo es posible que el Señor permita que de Él, que hace todo bueno, resulte algo malo. Listo, aquí Juan hace una descripción muy bonita y muy clara acerca de la soberanía de Dios, y lo que nos dice es que Dios es amor, y de esa manera lo resume, de esa manera lo concluye. Podemos decir que de esa manera hasta nos lo explica de una manera tranquila y contundente. ¿Listo? Él es amor, y uno tiene que entender que como Dios es amor, y el amor no puede ser amor si no le permite al ser amado tomar sus propias decisiones y actuar por voluntad propia. Bueno, aquí al lado tengo a mi esposa. Venga, asómese, amor, un momentito. Asómese un momentito, amor, que ya dije que se iba a asomar. No me haga quedar mal. Mi esposa, Yamilet, yo la amo. ¿Listo? Déjate ver el rostro, amor, que tú eres preciosa. De los dos, yo fui la primera persona que empezó a ir a la iglesia de una manera juiciosa cuando la pastora Marta Inés Cortés pastoreaba la iglesia que en la actualidad estamos pastoreando mi esposa y yo. Bueno, en esa época y en ese momento yo empecé a ir a la iglesia, y en mi corazón estaba la necesidad y el deseo que ella viniera conmigo, que ella me acompañara. Marta Inés Cortés me dijo que yo no podía obligarla, que yo tenía que dejar que mi esposa, Yamilet Mosquera, tomara su propia decisión a partir del momento en el cual ella quisiera ir, porque esa era la forma en la que actuaba Dios, que Dios no me había obligado a mí a nada, y yo no podía obligarla a ella a nada, aunque fuera encontrarse y relacionarse con el Señor. ¿Listo? Eso me lo enseñó la pastora Marta Inés Cortés en esos procesos especiales y bonitos de discipulado que teníamos. Como Dios es amor, Dios no te obliga a ti a nada, sino que Dios permite que tú tomes tus propias decisiones. En 1 Corintios 13, versículo 4, dice, hay una descripción muy bonita. Dice: el que ama tiene paciencia
en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que a nadie. El que ama no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. Esas son unas características. Y me gusta, dice, al que ama es capaz de resistirlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en el que nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Bueno, ahí me alargué un poco. Bueno, allí ustedes van a encontrar otras versiones como la Reina Valera, que habla acerca de la descripción del amor. Miren, el amor es algo especial. Y el amor es algo especial precisamente porque uno da amor voluntariamente. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. ¿Listo? Tenemos nuestros hijos y algunos de ellos están pequeños, ¿cierto? Pero dependiendo del trato, ellos así van a crecer y van a amarnos. Tú no puedes obligar a tu hijo que ame a esta otra persona o a esta otra, no. A medida que él va creciendo, va desarrollando y se va relacionando con los demás, va despertando en ellos el amor. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros como Padre. Dios permite que nosotros nos vayamos relacionando con Él, expresemos amor, expresemos entrega, y eso se da conforme a la manera en la que nosotros nos vayamos relacionando con Él. Recuerde que el amor, algo especial que tiene, es que uno lo da de una forma voluntaria, de una manera voluntaria. La voluntad con la que Dios nos creó a nosotros y a los ángeles es parte de esa obra perfecta. Solamente que así como está ocurriendo con la humanidad, también ocurrió con los ángeles, y los que deciden no seguir a Dios toman la decisión de no amar a Dios. ¿Listo? Esa es una de las características. Bueno, y cuando continuamos hablando de este tema y en este sentido, otra de las preguntas que nos hacemos es el castigo, ¿no? El castigo del infierno. Bueno, en la palabra el Señor nos dice, nos describe que en el futuro Dios va a encarcelar, a tirar, a arrojar a Satanás en un lugar muy lejano, donde él va a quedar allí encerrado para siempre. En ese lugar donde va a estar se llama infierno. Otras personas le llaman el fuego eterno, otras personas le llaman el lago de fuego, otras personas popularmente le llamamos la paila. ¿Listo? Y hay, no refiriéndome al municipio aquí en el valle, ¿no? Sino a la paila caliente. ¿Listo? Esa es una de las formas. Bueno, este lugar es un lugar de castigo eterno que fue creado para el diablo y sus seguidores. Cuando esté allí, el diablo no va a poder salir, aunque él quiera hacerlo. Nunca va a poder salir de ese lugar. Dios lo va a mandar allí por la maldad que ha hecho. Y lo va a acompañar de aquellos aquellos ángeles que han querido más a Satanás y que rechazaron a Dios y su plan. ¿Listo? Aquellas personas que no escuchan la voz de Dios, que no atienden la voz ni la recomendación de Dios, van a sufrir el mismo castigo. Insisto, la palabra aclara de que el infierno fue creado para el diablo, para Satanás y su ejército. ¿Listo? Pero como ellos están en un plan, en su trabajo, de tentar y de alejarnos de el alabar y adorar al Señor, mientras más atención se le preste, bueno, pues el enemigo va a lograr arrastrar a estas personas con él a que estén en el fuego eterno, a que estén en el averno, como lo dicen de pronto algunas culturas, en el Hades, como se le dice en algunos aspectos filosóficos. Desde el punto de vista bíblico hablamos del infierno y tiene una descripción de fuego eterno o lago de fuego, donde, insisto, al morir irán a este mismo lugar preparado para Satanás y sus ángeles, aquellas personas que deciden hacer lo malo, porque recordemos que delante de Dios no puede haber absolutamente nada bueno. Bueno, mis hermanos, de esta manera llegamos a esta segunda parte de este mismo tema. En la siguiente enseñanza, en la siguiente predicación, vamos a estar hablando de esa angelología y de esas características de esos seres
de luz. Listo, vamos a estar pendientes. Por favor, ya saben, miércoles 7 de la noche. Les pido perdón nuevamente. Hay un problema con, no sé si con los equipos o con internet, pero se ha estado cayendo muchísimo la transmisión, sobre todo los días miércoles. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y vamos a poner esta noche en manos del Señor para que nosotros nos encontremos y nos relacionemos con Él. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. La alabanza, la adoración y la exaltación te pertenecen única y exclusivamente a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de que nos encontremos para alabarte y para glorificar tu nombre. Gracias por la familia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el trabajo. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido y te suplico, Papito Dios, que seas tú permitiéndonos en esta noche concentrarnos en tus bendiciones, Papito Dios. Que nos podamos concentrar en lo bueno que eres con nosotros. Que podamos alabarte y glorificarte. Que podamos sentir ese amor, esa gracia, Señor, que tú has expresado a tu pueblo. Bendice a todos y cada una de las personas que vieron y compartieron esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y aquellas personas que también por distintas razones los van a ver indiferido, Padre Celestial, también bendícelos, guárdalos y protégelos, Señor. Que toda esta palabra sea de crecimiento para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi hermano, mi hermana, saludes a la familia. Que el Señor los bendiga.